Buenas tardes, hermanos. Primero, darles la bienvenida a todos los que están conectados y a los que se van a conectar. Darles las gracias igual por permitir estar acá y poderles animar, hermanos. Y en esta ocasión quisiera leerles, o si pueden ir a un pasaje bíblico que es Romanos 12:12, donde nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Amén, hermanos. Esta palabra nos hace alegrarnos gozosamente, porque ahí donde nos muestra el Señor la esperanza que nosotros tenemos que tener hacia Él, la fortaleza que Él nos pone hacia Él, y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel país, continental y mundial, se podría decir. Él está depositándonos la esperanza en cada uno de nosotros, teniendo la paciencia que nos deposita el Señor, que es uno de los frutos espirituales. Podemos seguir orando, así que los animo, hermanos, a que puedan seguir orando, a que puedan gozarse en su presencia y animarles a que puedan regocijarse en Él, porque toda la gloria y la honra es para Él. Amén. Voy a dar una oración para pasar a la palabra. Padre, Señor bendito, te damos gracias, papá. Te doy gracias, papito, por permitir, Padre Santo, de que estemos en este lugar. Papá, te doy gracias por todas las circunstancias que estamos pasando, papá. Tú lo sabes el por qué, para qué y para quién. Padre Santo, agradezco por todos los hermanos, Padre Santo, que están conectados, y a los que no también, papá. Y Padre Santo, te pido, Señor, que tú puedas llegar a cada uno de ellos por medio de cualquier persona, Padre Santo, que puedan llegar a tocar su corazón, Padre Santo bendito. Te pido, Señor, que puedas abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder oír tu palabra, Padre Santo, y podamos recepcionarla, papá, para que podamos ser prácticos de ellos, Señor, y no solo escucharlo, papá. Te pido ayuda, papá, y te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a lo que nos convoca en este momento, que es ir a la palabra del Señor, y queremos dar un poco continuidad a esta serie denominada o llamada Lo más importante del reino de Dios. Quisiera retomar esta enseñanza con las palabras que terminé el sermón pasado, en donde dice el pastor Jorge Imitián, de la Comunidad Cristiana de Argentina, en resumen a todo lo que él estaba viviendo en pos del reino de Dios, ahí por el año 1989. Dice: hermanos, encendió mi corazón de nuevo al comprender la enseñanza del reino de Dios. Y estando en el retiro de pastores, dice que Dios le dijo lo siguiente: lo que yo les di, les mostré, es para todo mi pueblo, no para que lo guarden ustedes. Esto fue una palabra que el Señor le dio directamente al pastor Jorge Mitián en el año 1989 en un retiro de pastores. Ahora bien, nosotros, me incluyo, recibimos de ellos esta tremenda enseñanza del reino de Dios. Y creo que si queremos bendecir a esta ciudad o a nuestro país o quizás al mundo entero en relación a la iglesia del Señor, si queremos que el mundo sea salvo y sea evangelizado, tenemos que hacer por lo menos dos cosas muy importantes. Número uno, evangelizar a los pecadores con el evangelio del reino de Dios. Comprendimos mucho la semana pasada qué significa esto. Y el punto número 2 era reevangelizar a la iglesia evangélica con el mensaje del reino del Señor. Espero que usted pueda darme un amén quizás ahí desde su casa. Billy Graham, este gran pastor de Estados Unidos, dice que él hizo una pequeña encuesta y que el 30% de los creyentes evangélicos solamente tienen una experiencia con el Señor, dice. Una experiencia. No sé hoy día cómo será en nuestro país. ¿Cuántos llamados evangélicos que realmente tienen la visión o entienden el reino de Dios o no? Pero ¿cuántos de ellos viven hoy día bajo el reino de Dios y bajo el gobierno de Cristo mismo en sus vidas? Nuestro objetivo no es que Copiapó o Chile o Latinoamérica o el mundo se haga evangélico. Dios no es evangélico, mi hermano. Dios no nos envió a ser prosélitos de la iglesia evangélica para ganar a la iglesia católica, quizás en número o en membresía.
Dios no es evangélico, no es tampoco católico. Dios es el Rey soberano. Él realmente lo que quiere es que su reino venga a toda persona y que realmente pueda reconocerle como el Señor. Y la única manera es por medio de que del arrepentimiento muchos puedan venir a salvación. Así que con estas palabras quiero dar continuidad a lo que viene después de los evangelios. Recordad que estuvimos en estas 2 semanas estudiando mucho el libro de Mateo y el libro de Lucas, pero y ahora quisiera pasar un poquito a lo que es el libro de los Hechos, un poco las epístolas, cuando las que escribe Pablo, y terminar un poco con el libro de Apocalipsis, para que podamos ver y comprobar que esta llamada visión del reino de Dios es sumamente importante y es lo que realmente hoy día nosotros necesitamos poder conocer para poder vivir este estilo de vida. La predicación apostólica. Miremos un poquito el libro de los Hechos, es un libro muy importante. Y es el libro de los apóstoles para muchos. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, pero de los capítulos 1 al mismo 28 usted va a poder ver que lo más importante o la predicación más profunda es la del reino de Dios. Así que quiero, como ya vimos a Cristo en los evangelios, ahora vamos a ver qué predicaban los apóstoles, qué predicaban los 12 discípulos de Jesús. Dice en el libro de los Hechos que el primer mensaje, yo creo que usted lo debe conocer, dice en la Escritura que cae el Espíritu Santo y viene como un viento recio y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No sé si usted recuerda esa historia, pero está en el libro de Hechos capítulo 2, ya nomás la vamos a estar leyendo, en el cual dice que se amontonaron o se amotinaron miles de personas. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que puesto en pies, se para y empieza a predicar ahí. En el mismo día del Pentecostés, él empieza a predicar lo que es el Evangelio del reino de Dios. Después de explicarles, Pedro mismo, explicar el derramamiento del Espíritu Santo, recordar que ellos pensaban que estos estaban curados, o la Biblia dice que estaban llenos de mosto, pero dice que Pedro, después de explicar el Espíritu Santo, dice que él centra su tema más directo en poder predicar a Cristo. Y esto es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 35. Y quiero que pueda dar lectura conmigo. Vaya, tome su Biblia, recuerde que es importante que usted esté tomando nota al libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregándolo por el determinado consejo y anticipado y conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Tremendo pasaje, querido hermano. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Este texto es clave, este texto es profundo, donde el apóstol Pedro puede cimentar las bases del reino de Dios. Para comprender este pasaje debemos hacer un contexto histórico, no literario, histórico, lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese instante, que eran los discípulos. Los judíos esperaban un Mesías que vendría y se sentara en el trono de David. Ellos esperaban o estaban pensando en muchas categorías. Pensaban que este rey debía ser necesario alguien que se moviera en las políticas, no sé, en la vida social. Ellos estaban esperando que el Mesías los librara del poderoso imperio romano y sea un rey sobre la tierra con un trono visible, como era el trono de David. Pero acá está hablando de un trono eterno el apóstol Pedro, no un trono visible, un trono eterno. Miren el capítulo 2, versículo 36, que no lo quise leer. Dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Kyrios y Cristo. Dios le ha hecho Kyrios y Mesías a este que ustedes crucificaron. Pedro en el día del Pentecostés presentó a Cristo, este Cristo que murió, pero este Cristo que también resucitó, pero se sentó después en el trono de David a la diestra del Padre, al lado derecho del Padre. Ahí está Cristo hoy día, dice la Escritura. Pedro presentó el reino de Dios y presentó a Cristo sentado en su trono. Y esto fue solo por la revelación del Espíritu Santo que había caído o había descendido en aquel momento. Es por eso que Pedro, lleno del Espíritu Santo, él presenta a este Cristo sentado en su trono. Pedro había interpretado fielmente que ahora el Padre le había dado el trono, le había dado el reino al Hijo. Aquel reino que le fue prometido a David. Si usted va al libro de Mateo, en el capítulo 1, sale en la genealogía 14 generaciones desde Zorobabel, después de que fueron liberados de los 70 años de cautiverio. Dice que está Zorobabel y Josué y van y levantan la ciudad de Jerusalén, levantan el templo. De Zorobabel a David, o sea, de Zorobabel a Jesús hay 14 generaciones, y era la promesa de Dios a David que se cumplió por Zorobabel, y de Zorobabel por medio de Jesús. David, el trono de Jesús estaba reinando en la persona de Cristo mismo. Jesús, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Un hijo de David, un hijo de Dios, ahora estaba sentado en el trono. Dice que el Padre ya le había dado el reino a él. El mismo Padre ahora lo había nombrado Kyrios, lo había nombrado Señor, lo había declarado que Jesús era el Señor y lo sentó a la diestra de Dios. Pedro lo interpretó fielmente, así fielmente lo proclamó, mi querido hermano. Es por eso que es necesario siempre ver el contexto de la historia, el contexto literario de un pasaje para poder explicarlo y poder comprender lo que estaba viviendo en aquel tiempo. Ahora el reino es dado al Hijo, y todos lo sabemos, el reino le pertenece a Jesús. Por eso, en las epístolas, el gran apóstol Pablo dice que el mismo Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de Jesús. El Padre, mi querido hermano, le entregó el reino a su Hijo amado, le entregó el reino a Jesús. Las naciones le pertenecen a Jesús. Usted puede leer Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. El Padre le había dado el reino a su Hijo amado, aquel que le obedeció hasta la muerte y hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora el reino de su amado Hijo, ahora es el reino de Él, es el reino de Cristo. Y Pedro predicó acerca de este reino, del reino de Dios, presentando a Cristo, a Jesús, como el heredero de David, que ahora estaba sentado en su trono. Pedro predicó a Cristo como el heredero de David, sentado en su trono.
¡Wow! Tremendo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 2. Quiero que avancemos a Hechos capítulo 8. Ya viene la persecución a la iglesia. Quiero que usted pueda entender esto. La iglesia está siendo perseguida por un hombre que todavía no es llamado al servicio de la obra de Dios. El apóstol Pablo, que después se convierte. Dice que la iglesia está siendo perseguida. En el libro de Hechos capítulo 8 viene la persecución contra toda la iglesia en Jerusalén. Muchos son esparcidos y hay uno llamado Felipe. Era un diácono que llega a Samaria. Y este Felipe dice que hacía milagros, hacía sanidades, hacía maravillas, sanaba a todos. Los paralíticos, ellos podían caminar, los endemoniados eran libertados, etcétera, etcétera, etcétera. Felipe se movía en todo este mover de la sanidad. Pero la pregunta en esta hora, de todo lo que hacía Felipe, lo más importante, ¿qué predicaba Felipe? ¿Qué predicaba este discípulo que ya no era de los 12, sino que era de esta iglesia que había crecido tanto y había sido esparcida a causa de la persecución? ¿Qué predicaba Felipe? Quiero que vaya a Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos 8, versículo 12. Dice lo siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Felipe en Samaria, fiel a la predicación de Jesús y de los 12 apóstoles, predicaba el evangelio del reino de Dios. Quiero que avancemos. Terminó la persecución. Pablo es llamado al ministerio. Y avancemos en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 19. Dice que Pablo llega aquí a la localidad de Éfeso. Dice que entra en Hechos capítulo 19. Quiero que se centre en aquel pasaje. Dice que encuentra a 12 semiconvertidos, o sea, a 12 que son semidiscípulos. No eran discípulos en su totalidad, quizás eran solo creyentes, a quienes le había llegado el mensaje de Cristo o el mensaje del reino incompleto. Al estar incompleto, no eran genuinos discípulos. Así que dice que Pablo, ahí en el capítulo 19, dice que Pablo empieza desde cero con ellos y les predica desde cero, les predica de Cristo, de lo que Cristo hizo, les predica del arrepentimiento, los bautiza en agua, ora por ellos, le impone manos. Dice que al imponer manos ellos reciben el don del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, y dice que ahí también ellos terminan hablando en lengua y hasta profetizando. Eso es lo que dice Hechos 19. Pero quiero detenerme en 2 versículos, o en 3, desde el 7 al 9. Hechos 19, desde el 7 al 9, dice: eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, les habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Dice que se apartó Pablo de ellos y separó de aquellos que estaban ahí. Dice que separó a algunos discípulos y discutiendo cada día en una escuela de llamado el tirano. Yo no sé si acá en la iglesia habrá una escuela de algún tirano. No piense que es la escuela de formación, ni tampoco, ni menos la escuela de adoración. No, era el nombre de aquel varón que abrió su casa para que Pablo llevara a aquellos que había separado, que aquellos que querían ser discípulos, los llevó a esta escuela, a esta casa de este hermano llamado el tirano. No me gusta ese nombre, no le ponga ese nombre a un hijo suyo, ¿ya? Escuche, mi hermano, en cualquier congregación que se predique por 3 meses el reino de Dios, sin detenerse, sin tener pausa, se va a armar la grande, como decimos en Chile. Unos se van a endurecer, como lo que le pasó al apóstol Pablo. Otros se van a oponer, como le pasó al apóstol Pablo. Pero otros sí se van a convertir, mi querido hermano, porque eso también le pasó al apóstol Pablo. Y sí se van a convertir, ¿sabe por qué? Porque van a querer ser genuinos discípulos. Van a querer amar al Señor con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Déjeme decirle esto, hermano, frente al mensaje del reino de Dios no hay lugar para simpatizantes o para creyentes, porque ante la autoridad de Dios solo tenemos 2 posibilidades o tenemos 2 caminos. O te sujetas completamente a la autoridad de Dios o te rebelas a la autoridad de Dios. No existen alternativas, no hay un término medio. Te sujetas o te rebelas. La pregunta en esta hora: ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Estás sujeto al reino
Dios sea con nosotros, querido hermano. Así que los que aceptaron al reino de Dios, Pablo les enseñaba por 3 meses. Dice que salieron de la sinagoga, los echaron fuera, pero él buscó una casa que era la casa del llamado tirano. ¿Saben qué pasó en esa casa, mi querido hermano? En esta casa de este hermano se transformó ese lugar, esa casa, en un centro de misiones para toda la región. Aquella casa que estuvo el apóstol Pablo se transformó en un centro de misiones, hermano. Vamos a ver la segunda escuela de ministerios que se conformó en aquel lugar. ¿Por qué digo la segunda? Porque en el Hechos capítulo 7 está la primera, cuando el mismo Espíritu dice que hace que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Pero mi querido hermano, quiero detenerme que en este lugar el apóstol Pablo dice que se transformó ese lugar en un centro de misiones para toda la región. Es tremendo, hermano, lo que pasó ahí. Pablo en esa escuela que se quedó dos años, repitiendo todos los días la doctrina del reino de Dios. La pregunta, ¿cuál fue el resultado? Vamos al mismo capítulo 19, pero al versículo 10. El versículo 10 dice así: el resultado de estos 2 años de Pablo ahí enseñando en casa del tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos fueron evangelizados. Hermanos, griegos, judíos, todos los que estaban ahí fueron evangelizados con el evangelio del reino. La pregunta sencilla en esta hora: ¿qué era Asia en aquel entonces? ¿Qué era Asia? No es el Asia que conocemos hoy día, ese tremendo lugar o tremendo continente, ni tampoco Asia Menor, como todos conocemos hoy día Turquía y las regiones vecinas. No, en aquel entonces, según el contexto histórico, el Asia de aquel tiempo era una región alrededor de Éfeso que abarcaba aproximadamente unos 300 kilómetros de largo y unos 150 kilómetros de ancho. Eso era Asia, era una provincia donde estaba Galacia, Bitinia, Colosa y otras regiones más. Y ahí también estaba Éfeso. Pablo dice que no se movió de Éfeso. Todos los habitantes de aquella región, judíos, griegos, aclara Pablo que escucharon la palabra del Kyrios, del Señor. Esa era la predicación de Pablo. Éfeso era un centro de mucha ruta, hermano. Era como hoy día, como el puerto de Valparaíso. Era el lugar donde llegaba todo. Todo estaba centrado en Éfeso. El centro comercial, el centro religioso, todo estaba en Éfeso. Por eso Pablo se queda en aquella ciudad que debe haber sido hermosa y quizás con mucha riqueza en aquel entonces. De tal manera que todos los que pasaban por Éfeso, dice, y Pablo seguía enseñándole a los discípulos que formaban a otros discípulos. Pablo enseñaba a discípulos, pero los otros discípulos también enseñaban a otros. Y así iba creciendo, y así se iba constituyendo la iglesia, hermano. Déjeme decirle que después de esos 2 años de Pablo formar discípulos, dice que así nacieron la otra iglesia. Así nació la iglesia de Colosas. Así nacieron la otra iglesia por otras ciudades, por otros pueblos. No fue Pablo quien constituyó solamente la iglesia, sino que fueron sus propios discípulos. Y vaya al libro de Colosas, un discípulo amado por Pablo era Epafras, quien constituyó y quien armó la iglesia de Colosas. Así que ese fue el tremendo resultado que tuvo de que Pablo predicara ahí en Éfeso por 2 años continuos acerca del evangelio del reino de Dios. Esto es tremendo, hermano, lo que pasa cuando el reino de Dios o la visión del reino, usted y yo podemos tomar compromiso. Vamos a ver fruto, vamos a ver crecimiento de la obra de Dios en nuevos discípulos, pero es necesario que nos involucremos en este llamamiento o en esta visión del reino de Dios. Avanzando en otro capítulo de Hechos capítulo 20, aquí el apóstol Pablo da un mensaje de despedida a los ancianos de la misma iglesia. En total, Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Fue en la ciudad donde más tiempo permaneció. Y vean lo que dice el versículo 31 del mismo capítulo 19 que estamos leyendo. El mismo versículo 31 dice, imagínense el mensaje de despedida mientras usted lo busca. Dice, por tanto, velad, o sea, orar. Pablo les insta a estar buscando, estar orando, estar ahí. Dice, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno,
con lágrimas a cada uno. Quiero hacer un paréntesis en esta carta de despedida del apóstol Pablo. Hago una pregunta. ¿Ha llorado usted alguna vez por algún discípulo que le ha costado comprender el reino de Dios? ¿Ha llorado? ¿Le ha caído alguna lágrima? ¿Se ha sentido triste? ¿Ha amonestado su espíritu? Porque el apóstol Pablo lo vivió. Dice que día y noche, con lágrimas, amonestándonos a ellos para que pudieran ser abiertos, no solo los ojos, la vista espiritual, sino que el entendimiento de ellos para poder comprender esta visión del reino de Dios. Hermano, dice que 3 años, ¿ven? Cuando él le da este mensaje de despedida, miren cómo describe su tema, cómo concluye sus 3 años de ministerio. Vaya al versículo 25 del mismo capítulo 20. Dice, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Donde he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo resume su ministerio declarando que pasó enseñando el reino de Dios y terminó diciendo, hermano, ya les he enseñado bastante el reino de Dios. Capítulo 28 y final del libro de los Hechos. Dice, ahora Pablo llega a Roma, ya estaba en el concilio. Ahí Dios le da la tremenda palabra para poder enfrentarse delante del concilio. Ahí está, es tremenda esa historia. Le invito a que la pueda leer. Pablo en Hechos 28 dice que llega a Roma preso, estando preso con una libertad vigilada. Dice que arrienda o alquila una casa en Roma y que tiene un soldado plantado al lado suyo día y noche. Y dice que este soldado lo custodiaba. Pero Pablo tenía una libertad vigilada. El versículo 23 dice lo siguiente, del capítulo 28. Habiendo enseñado día y noche, o habiendo enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Imagínense el discipulado que hacía Pablo. No era como nosotros, quizás de 1 hora, 2 horas, donde tomamos tecito, compartimos una experiencia del fundamento para fe y obediencia. No, desde la mañana hasta la tarde, Pablo les enseñaba el reino de Dios, persuadiéndolos acerca de Jesús, comenzando tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué es lo que indica esto, hermano? Que el apóstol Pablo desayunaba reino de Dios, el apóstol Pablo almorzaba reino de Dios, el mismo apóstol dice que tomaba 11 reino de Dios, y aquel que se sentaba con él a la mesa a cenar, le seguía hablando del reino de Dios. No sé cuántos pueden decir amén. Se paseaba por todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Pero dice que él se paseaba por todo el Antiguo Testamento, por toda la ley, como por los profetas. Y el tema central era uno, hermano, del apóstol Pablo: el reino de Dios. Quiero que usted pueda comprobar esto. Los últimos 2 versículos del capítulo 28, el 30 y el 31, dice lo siguiente. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa arrendada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Wow, querido hermano! Tremendo. Ahora, hermanos míos, si nosotros ajustáramos este libro de los Hechos a nosotros en nuestra vida, el libro de los Hechos termina el libro de los Hechos en un presente continuo, no tiene fin. Pablo predicando, no parece un libro inconcluso, es que está inconcluso. ¿Sabe por qué? Porque fue dejado así, con un propósito, para mostrar que la iglesia de los siglos siguientes, o sea, usted y yo, es la continuación de la iglesia del primer siglo. Por eso el libro de los Hechos continúa hasta estos días. Usted y yo seguimos escribiendo este libro. Lo que nos indica que los ministerios o la iglesia, como usted le quiera llamar, en los siglos siguientes, después del primer siglo, teníamos que seguir predicando el reino de Dios, de acerca de Dios y de Jesucristo como el Kyrios, hermano.
El amén de este libro lo va a poner recién nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Bendito sea nuestro Señor. Recién se va a cerrar este libro cuando Cristo mismo venga. Y venga en su segunda venida como novio, cuando venga a buscar su iglesia, mi querido hermano. Así que, hermanos, no les parezca demasiado que si en los próximos 2 o 3 o 4 domingos sigo predicando acerca del reino de Dios, porque este es un tema central en toda la Escritura y lo estamos viendo en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. En cuanto uno aprende a poner el eje en su lugar, después todos los demás temas entran en el reino de Dios. Recuerde que esa fue, en otras palabras, la introducción que usé para poder comenzar este tema, que el eje central de un motor de un vehículo era el reino de Dios. Y después de que este eje estaba bien puesto, todos los demás ministerios pueden funcionar de una manera ordenada. Así que hoy día, y en estos cultos o en estos domingos que hemos estado haciendo, hemos estado poniendo el cigüeñal, el eje del motor en su lugar. Ustedes ya lo tienen bien puesto. Usted me puede decir, no, si yo entiendo todo esto. Amén. Si su respuesta es así, Dios le bendiga. Este es un gran amén. Pero de igual forma, déjeme decirle que aún estamos haciendo hoy día un ajuste de motor. Le estamos cambiando el aceite para que estas cosas que son repetitivas, usted también las vuelva a enseñar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Dios les pueda bendecir, mis queridos hermanos. Resumo brevemente para seguir avanzando ya en lo que es parte de lo que es la extensión, el cambio de cultura que realmente Pablo utiliza para poder llegar con sus cartas. Dice lo siguiente: hemos dicho también que si no tenemos la visión del reino, todos los otros temas de la Biblia quedan inconexos, no tienen conexión. Pero cualquier tema, teniendo la visión del reino de Dios, tiene mucha fuerza, tiene una fuerza extraordinaria. Por ejemplo, como lo predicaba el día jueves mi querido hermano Esteban, hablando de acerca del propósito eterno de Dios, hablando de la familia. Sin la visión del reino de Dios, no tiene fuerza todo lo que podemos decir. Pareciera que la familia finalmente existe solo para nuestro bien o para nuestra felicidad. Y es fácil poder mezclarnos con los criterios humanos, con los consejos humanos. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, porque las familias que existen fueron hechas para el Señor, para llevar a cabo su propósito eterno. Y eso lo explicó muy bien mi hermano Esteban el jueves pasado. Cuando ubicamos el tema de la familia bajo la perspectiva, bajo esta visión del reino de Dios, dice que toma una fuerza extraordinaria porque comprendemos que el centro no somos nosotros, sino que el centro es Dios, todo es de Él, por Él y para Él, mi querido hermano. Así que también podemos hablar de la misma oración, los dones o de cualquier otro tema. ¿Qué sentido tiene la unidad de la iglesia si no está el reino? ¿En qué avanzamos si toda la iglesia es una y no entronizamos en la iglesia el señorío de Cristo? Hay problema, hermano. En cambio, poniendo el eje en su lugar, el tema central, todos los demás temas están o vienen a ser sus temas que están bajo la perspectiva de la visión del reino de Dios. Y esto es tremendo, mi querido hermano. Porque el apóstol Pablo dice que él hace un cambio de expresión. Y esto que quizás quisiera explicarlo. Quiero terminar con esta parte. No sé cuántos minutos me quedan, pero quiero aprovechar bien estos minutos en esta parte que es sumamente importante. Dice que el apóstol Pablo tiene que realizar un cambio de expresión. Ahora tengo que avanzar. Después de los sellos vienen las epístolas. Y después de las epístolas viene el libro final del Apocalipsis. Permítame señalar algo en cuanto a las epístolas, que son las cartas escritas por Pablo, cartas pastorales y cartas dirigidas también a la iglesia. Las 133 veces que aparece la expresión reino de Dios, la inmensa mayoría de estas aparece en los evangelios. En los sellos de los apóstoles, muy poco. En la epístola, la expresión que se usa es reino de Dios, no es muy frecuente. De allí que algunos dedujeron o concluyeron equivocadamente que ese tema ya pasó o vendrá en el futuro y que ahora en las epístolas aparece otro tema. Es porque no han entendido un giro que hay en las epístolas, no de tema, sino que de expresión. El tema sigue siendo el mismo, pero el giro cambió, mi querido hermano. Y quiero explicarles esto. En las epístolas, la mayoría son del apóstol Pablo, pero también las demás continúa hablándose bajo el mismo tema. El tema no cambia, pero cambia la expresión.
expresión. Y esto obedece a dos razones. La expresión es cambiada por dos razones. Usted no van a ver con la frecuencia en las epístolas. Pocas veces aparece la expresión reino de Dios, pero aparece pocas veces y no es tan frecuente. Usted se debe preguntar, ¿a qué se debe este cambio de expresión? ¿Por qué no aparece tanto la palabra reino de Dios? No de tema, como voy a aclararlo ahora. Hay dos razones, una cultural y otra espiritual. O si usted quiere llamarle, una bíblica y una teológica. ¿Ya? Tenemos dos razones y quiero partir con la razón cultural. ¿Por qué hay un cambio de expresión? ¿Cuál es la razón cultural? En el primer siglo, ¿ya? En el primer siglo estaba el Imperio Romano gobernando. Para los judíos la expresión reino de Dios o reino de los cielos, como lo expliqué en el primer mensaje, es una expresión familiar muy conocida por ellos. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas expresiones donde se exalta a Dios como el Rey de las naciones. Varios salmos comienzan proclamando Jehová reina. Así que era una expresión muy conocida para los judíos. Ellos sabían que el verdadero Rey del universo era Dios. Pero en el Imperio Romano, el apóstol Pablo, que era una persona de mucha sapiencia o de mucha inteligencia, descubre que era más apropiado usar otra expresión. Porque en el Imperio Romano la autoridad máxima era el César de Roma, era el emperador. Era el emperador la autoridad máxima. El Imperio Romano abarcaba muchas naciones en aquel tiempo. En cada nación que estaba el Imperio Romano gobernando había un rey. Como por ejemplo, el rey en Palestina era Herodes. Así que habían reyes en las diferentes naciones. Pero el César o el emperador tenía un título que superaba al rey. Estaba el rey y sobre el rey estaba el emperador, estaba el César. En la cultura de aquella época, el César ostentaba el título de Kyrios. El César ostentaba el título de Señor, que en la traducción al griego o al hebreo para los judíos era el Adonai, mi Señor. De tal manera que el César, el emperador de Roma, tenía aspiraciones de ser un dios o un semidios, como usted lo quiera llamar. Pero si agarraba o él tomaba el título de ser el Kyrios, de ser el Señor, dando a entender que por encima de los reyes, de cada rey que había en cada lugar, él estaba sobre los reyes. Él era el Señor de aquellos reyes. Así que era la cultura de aquella época. No me va a preguntar por qué sucedía, no, eso lo puede averiguar usted. Pero así era la cultura de aquella época. Aún el saludo del Imperio Romano era este: el César es el Señor. Imagínense, todos tenían que saludarse en aquella época con este saludo: el César es el Señor. Y el apóstol Pablo, que era alguien de mucha sapiencia, de mucha inteligencia, que Dios llamó para que pudiese estar delante de reyes, delante de señores, para poder ir y predicarle el evangelio del reino, dice que el apóstol Pablo, él comprendió, él aprendió, él pudo comprender esta cosa que estaba sucediendo, o esta cuestión cultural, como usted le quiera llamar. Y es en aquel entonces donde él prefiere usar otra expresión que es mucho más fuerte que llamar a Jesús rey o reino, porque lo bajaba a la cultura de aquel entonces por debajo del César. Si Pablo iba y proclamaba a Jesús como rey, Jesús mismo quedaba bajo el César, porque el César era el Señor de todos los reyes. Así que por la revelación de Dios y la lucidez y la astucia que Pablo tenía, dice que él adecúa la verdad de la cultura de aquella época y se produce un giro de expresión, un cambio de expresión. Mientras en el Antiguo Testamento, como en los evangelios, se habla del reino de Dios o el proevangelio, dice en Isaías 52, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz, del que dice a Sión: tu Dios reina, Sión. El que reina no es el rey Asiro. Buenas noticias. El que reina es tu Dios. Está por encima de todos los reyes de la tierra. Esa era la expresión del Antiguo Testamento. Esa era la expresión del pueblo judío. Jehová reina, mi querido hermano.
Temblarán los pueblos, las naciones. Ese era el querigma, esa era la proclamación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo usa otra expresión. Va y dice que Jesús es el Kyrios, que Jesús es el Señor. Tremendo y desafiante, impresionante. Cuando todos estaban obligados a confesar que el César era el Kyrios, Pablo proclama que el verdadero Kyrios es Jesucristo. Es el que está en el trono y sobre todos los reyes de la tierra, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Pablo está diciendo que hay alguien que está por encima de todos. Es aquel a quien el Padre exaltó y lo sentó a su diestra y lo proclamó Kyrios, lo proclamó Señor del universo. Así que, mi querido hermano, Pablo adecua a la cultura de aquella época las epístolas, cambiando la expresión que era frecuente en aquel tiempo, reino de Dios, la cambia por Jesucristo es el Señor, nuestro Señor. Jesucristo es el Kyrios, proclamándolo que Él está en el trono, de que Él reina por encima de todos los reyes de la tierra, aún por encima del César. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra Kyrios referida? 610 veces, mi querido hermano. Usted lo googlea, lo va a encontrar, aparece por todas partes. Así que la expresión de Jesús como Señor aparece 133 en el reino de Dios, pero Jesús como Kyrios 610 veces. En los evangelios, en el libro de los Hechos, casi no hay capítulos en la epístola donde varía esta situación. Pablo habla de Cristo como Kyrios. Solamente en las epístolas de Pablo la expresión Kyrios o Señor referida a la persona de Jesús se repite 260 veces. Es decir, que Jesús es el Kyrios, Jesús es el querigma, es la síntesis, es el querigma apostólico de aquellos días, mi querido hermano, es la proclamación, es el medio de evangelización de aquellos días. Y esta es la razón cultural y la adaptación que Pablo hace en este cambio de expresión. Pero no cambia el tema sigue siendo el mismo, que Jesús es el Señor de aquel reino. La otra razón es más breve. Hay además una razón teológica, como les dije. ¿Cuál es? Pedro en el Pentecostés, por el Espíritu Santo, dice que recibe en el Pentecostés, por el Espíritu Santo recibe la revelación. Que éste murió, que resucitó y que ascendió a los cielos y que el Padre le entregó el reino y lo sentó a la diestra del trono y que el mismo Padre lo proclamó Señor. Y le dio el Padre una orden universal, que toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kyrios, hermano. Pablo ratifica y tiene la misma revelación que Pedro al decir que el poder de Dios que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra de lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo hombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero, o sea, en nuestro siglo, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo, mi querido hermano. Aleluya, la plenitud de lo que lo llena todo, mi querido hermano. Esto es tremendo, no voy a poder tocar quizás lo que sigue en el Apocalipsis, de poder ver también el reino y la persona de Jesús en el Apocalipsis. Pero quiero que se quede con esto, con el libro de los Hechos y con las epístolas, mi querido hermano. Cómo Pablo hace ese cambio de expresión, de poder comprender que este es el tema central de la Escritura. Quiero que pueda cerrar sus ojos ahí en su casa para poder orar. Y dígale gracias, Jesús. Yo sé que esta enseñanza es muy profunda, mi querido hermano, es muy extensa, no solo el poder enseñarla, sino que poder llevarla a nuestra vida práctica. Pero quiero decirte, mi querido hermano, si es que hay área en tu corazón, si es que hay área en tu vida en la cual no la has rendido a Cristo, este es el día, mi querido hermano, este es el instante, este es el momento de poder darle toda tu vida, todo tu corazón, toda área de tu vida que quizás no hay luz, hoy día pueda llegar el reino. Abre tu corazón y ora, papá. Gracias, Señor Jesús, por esta que es tu palabra, Señor, la cual es más cortante que una espada de doble filo.
Gracias porque esta, Dios amado, discierne no solo las intenciones o las motivaciones de nuestro corazón, sino que también, Dios amado, tú puedes dar dirección, Señor, por tu palabra, Señor. Y ahora, al poder oír, al poder comer de ella, Dios, hemos comprendido que necesitamos tu reino, Señor. Necesitamos tu señorío sobre nuestras vidas. Necesitamos tu gobierno, tu autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, quizás en el área sentimental, en el área, Dios amado, financiera, en el área de la familia, Dios, en el área laboral, en el área estudiantil, Señor. El área que sea, Dios amado, tú sabes, en la cual es necesario que pueda llegar el reino, Dios. Y oramos en esta hora para que el reino, Dios amado, venga a traer luz, venga a traer gobierno, venga a traer la autoridad del Padre sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios amado, en el nombre de Jesús, poder comprender en esta hora lo profundo de tu enseñanza. Abre, Dios amado, así como oraba Pablo, así como se despedía, Dios amado, que día y noche, Dios amado, con lágrimas, con dolor, los he persuadido para que el reino, para que sean abiertos los ojos de su entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora, a la distancia, aún en sus hogares, para que sea abierto, Dios amado, para que el Espíritu Santo de Dios pueda abrir, Dios amado, nuestro entendimiento y comprender tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Yo vengo a tus pies, a ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, y háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer.
más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Yo te quiero conocer, más de ti conocer.